La sangre se mezcló con la lluvia sobre el vestido blanco de Valentina, creando manchas rosadas que escurrían sobre el piso de mármol del lujoso hotel. Sus pies descalzos dejaban huellas mojadas mientras se tambaleaba a través de las puertas giratorias del Hotel Lombardi, tratando de recuperar el aliento. El cabello se le pegaba al rostro, el rímel escurría en líneas negras por sus mejillas, y su mano izquierda temblaba tanto que apenas podía sostener su pequeña bolsa negra. La recepcionista, una mujer elegante de 50 y tantos años con un traje perfectamente cortado, se quedó inmóvil con el teléfono en la mano, mirando a Valentina con una mezcla de shock y profesional compostura. Varios huéspedes en el lobby voltearon sus cabezas. Un hombre con traje gris en el bar dejó su vaso de whisky. Una pareja junto al elevador se quedó congelada a mitad de paso. Pero Valentina solo veía el mostrador de recepción, solo esos pocos metros que la separaban de cualquier refugio. Sus piernas casi se dieron bajo ella cuando dio otro paso. El frío penetraba su cuerpo tan profundamente que había dejado de sentir los dedos de los pies. Los labios se abrieron, tratando de sacar palabras, pero la garganta estaba tan apretada que solo produjo un sonido bajo y quebrado. «Por favor». El susurro apenas atravesó el ruido de la lluvia detrás de las puertas de cristal. «Necesito una habitación». La recepcionista alcanzó el teléfono, pero antes de que pudiera marcar un número, un hombre salió del pasillo a la izquierda y toda la atmósfera en el lobby cambió instantáneamente. Alessio Lombardi tenía 38 años, aunque parecía alguien que había visto mucho más de lo que debería un hombre de esa edad. 6 pies y 2 pulgadas de altura, hombros anchos en un traje negro perfectamente cortado que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Cabello oscuro peinado hacia atrás, revelando rasgos afilados, una mandíbula fuerte, nariz recta, intensos ojos grises que en ese momento se enfocaron en Valentina con precisión láser. Pero no era el rostro lo que captaba la atención, eran los tatuajes que se escapaban del cuello blanco de la camisa, trepando por su cuello como sombras del pasado. La tinta negra formaba patrones complicados, símbolos, letras en un alfabeto que la mayoría de la gente no reconocería. En la mano derecha, entre el pulgar y el índice, tenía tatuada una corona con 3 puntos. Cuando entró al lobby, la recepcionista inmediatamente dejó el teléfono y se enderezó como una cuerda tensa. La pareja junto al elevador apartó la mirada. El hombre en el bar asintió con respeto que rayaba en el miedo. Alessio se detuvo a 3 metros de Valentina, observándola con expresión inescrutable. Sus ojos recorrieron el vestido blanco, los pies descalzos, las manos temblorosas, finalmente se detuvieron en su rostro, en el labio partido, el moretón oscuro alrededor del ojo izquierdo que apenas comenzaba a desarrollarse. El silencio en el lobby era abrumador. El reloj en la pared hacía tic-tac fuerte, 23:48. Detrás de las ventanas, Milán se ahogaba en la lluvia. Las calles brillaban como espejos negros reflejando las luces de la ciudad. «Chiara», dijo Alessio en voz baja, sin apartar la mirada de Valentina. Su voz era profunda, calmada, con un matiz de autoridad que no requería elevar el tono. «Apartamento 207, inmediatamente». La recepcionista, Chiara, asintió y comenzó a teclear rápidamente en la computadora. «Sí, señor Lombardi, prepararé la llave de inmediato». Valentina intentó enfocarse en su rostro, pero la imagen se desdibujaba ante sus ojos. Las rodillas comenzaron a doblarse, el piso se acercaba peligrosamente rápido. Lo último que vio antes de que la oscuridad comenzara a engullir su conciencia fueron esos ojos grises, fríos como el acero, pero con algo en su interior que no podía nombrar. Brazos fuertes la atraparon antes de que cayera. Alessio se movió tan rápido que nadie alcanzó a ver cómo acortó la distancia entre ellos. La levantó sin esfuerzo, un brazo bajo sus rodillas, el otro sosteniendo su espalda. Valentina sintió el olor de su colonia, sándalo, algo oscuro y caro, antes de que su cabeza cayera sin fuerzas sobre su hombro. «Llama a la doctora Ferretti», le dijo Alessio, por encima del hombro a Chiara, dirigiéndose a los elevadores. «Dile que es urgente y que no informe a nadie». Las últimas palabras sonaron como una orden, no como una petición. En el elevador, cuando las puertas se cerraron, Valentina recuperó la conciencia por un momento. Sus párpados eran pesados como el plomo, pero logró entreabrirlos lo suficiente para ver el rostro del hombre que la sostenía. De cerca, los tatuajes en su cuello eran aún más impresionantes. Un patrón complicado que contaba una historia escrita en tinta y cicatrices.
Lo siento, susurró. Su voz se quebró. No tenía a dónde ir. Alessio la miró. Sus ojos grises se suavizaron casi imperceptiblemente. No te disculpes, dijo en voz baja. Estás a salvo. Había algo en la forma en que lo dijo, no como una garantía, sino como un hecho, una verdad indiscutible, que hizo que algo en el pecho de Valentina se rompiera. Quizás era el agotamiento, quizás el shock, o tal vez simplemente el alivio de que finalmente alguien no la mirara con desprecio o sospecha. Las lágrimas fluyeron cálidas por sus mejillas frías. El elevador se detuvo en el segundo piso. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando un pasillo lujoso alfombrado con moqueta oscura, paredes decoradas con arte contemporáneo enmarcado. Alessio caminó por el pasillo con paso seguro, sin parecer cansado del peso que cargaba. Aunque Valentina no era una chica delgada, medía 5 pies 6 pulgadas, con una silueta femenina que Gregor siempre criticaba. Las puertas del apartamento 207 se abrieron automáticamente. Reconocían su tarjeta de acceso desde varios metros de distancia. El interior era impresionante. Una amplia sala con ventanas panorámicas del piso al techo, a través de las cuales se veía el Milán nocturno ahogándose en la lluvia. Sofás de cuero blanco, una mesa de centro de vidrio y cromo, arte minimalista en las paredes. A la izquierda, una cocina con encimera de mármol y electrodomésticos que parecían nunca haber sido usados. A la derecha, puertas abiertas a una recámara con una enorme cama cubierta con ropa de cama blanca. Alessio llevó a Valentina directamente a la recámara y la colocó suavemente en la cama. Inmediatamente tomó una gruesa manta color crema de la silla junto a la ventana y la cubrió con ella, ocultando el vestido empapado que se pegaba a su cuerpo, marcando cada curva. «Quédate aquí», dijo, retrocediendo un paso. «La doctora llegará en 15 minutos, no te muevas». Valentina asintió, pero tan pronto como quedó sola, todo lo que había sucedido en las últimas 2 horas la golpeó con fuerza brutal. El cuerpo comenzó a temblar, no solo por el frío, sino por el shock, el miedo, el alivio, todo a la vez. Los dientes castañeaban tan fuerte que le dolía la mandíbula. Las manos se aferraron a la manta, buscando algo de qué agarrarse, un ancla en este torbellino de emociones. Alessio regresó después de 1 minuto con 2 toallas gruesas y un recipiente con agua tibia. No dijo nada, solo puso las toallas junto a ella y colocó el recipiente en la mesita de noche. Luego fue al baño y Valentina escuchó el sonido de un gabinete abriéndose, el tintineo de vidrio. Cuando regresó, sostenía una pequeña botella de vidrio y una copa. Sirvió un líquido ámbar, brandy a juzgar por el olor, y se la ofreció. «Bebe», ordenó con calma. «Despacio, ayudará con el shock». Valentina tomó la copa con mano temblorosa y la llevó a sus labios. El líquido quemaba la garganta, pero el calor que se extendió por su pecho fue casi reconfortante. Bebió en pequeños sorbos, sintiendo cómo el brandy la encendía desde adentro. Alessio se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente lejos para que no estuviera aterrada, lo suficientemente cerca para poder reaccionar rápidamente si volvía a perder el conocimiento. La observaba en silencio. Sus ojos grises analizaban cada detalle, el moretón, el labio partido, la forma en que automáticamente se encogió cuando él se sentó. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente en italiano. Valentina dudó. Parte de ella decía que mintiera, que diera un nombre falso, que se protegiera de todo y de todos, pero otra parte, esa parte agotada y rota, sabía que este hombre acababa de salvarla de caer en el piso de mármol, le había dado refugio sin preguntar, sin exigencias. Algo en sus ojos decía que mentir sería un insulto. «Valentina», respondió en voz baja en italiano. «Valentina Rossi». «¿Italiana?», asintió con la cabeza. «De Roma, pero vivo en Milán desde hace 3 años». «¿Con alguien?». La pregunta era simple, pero Valentina sabía lo que realmente preguntaba. ¿Quién hizo esto en tu rostro? ¿Quién hizo que aparecieras en su hotel a medianoche, descalza, con un vestido empapado, con terror en los ojos? «Estaba», susurró mirando la copa en sus manos, «con mi novio, Gregor Kowalski. Era dueño de una empresa importadora, ciudadano polaco viviendo en Milán». Alessio no comentó, pero algo en su mandíbula se tensó. Sus ojos se volvieron aún más fríos, si eso era posible. ¿Y esta noche? Valentina tomó una respiración profunda, tratando de reunir fragmentos de su coraje. «Esta noche me di cuenta de que si no escapaba ahora, tal vez nunca tendría la oportunidad.
así que cuando se metió a la ducha después de la cena me escabullí por el balcón. ¿Sin zapatos? No había tiempo. Su voz era apenas audible. Él, cuando está enojado, no piensa con claridad. No podía arriesgarme a que me escuchara buscando zapatos. El silencio que siguió a esas palabras era espeso como niebla. Alessio permanecía inmóvil, pero Valentina sentía la tensión emanando de su cuerpo como una ola de calor. Sus manos, grandes manos fuertes cubiertas de cicatrices y tatuajes, se cerraron ligeramente sobre sus rodillas. ¿Sabe dónde estás? No, al menos, no creo. Tomé un taxi al otro lado de la ciudad, luego caminé. Elegí tu hotel porque... Se detuvo insegura de cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque parecía un lugar donde la gente hace pocas preguntas, terminó honestamente. La comisura de los labios de Alessio se elevó casi imperceptiblemente. No era una sonrisa, más bien un reconocimiento de su honestidad. Tienes razón, en mis hoteles no hacemos preguntas, pero... Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada atrapó la de ella y ya no la soltó. Yo no soy mis empleados, y haré preguntas cuando lo considere necesario. ¿Entiendes? Valentina asintió. El corazón latía más rápido. Había algo en este hombre, algo peligroso, pero también extrañamente tranquilizador. Sentía que si mirara en su pasado, encontraría cosas que aterrarían a la mayoría de la gente. Pero en este momento, en esta habitación se sentía más segura de lo que había estado en los últimos 3 años. Un toque en la puerta interrumpió el silencio. Alessio se levantó con un movimiento fluido y fue a abrir. Regresó con una mujer de 40 y tantos años en un elegante vestido gris, cargando un maletín médico de cuero negro. Doctora Ferretti, la presentó Alessio. Te atenderá. Todo lo que le digas quedará entre ustedes. La doctora asintió a Valentina con una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos café. Ciao, tesoro. ¿Me permites examinarte? Valentina miró a Alessio, quien ya se dirigía a la puerta. Estaré en la sala, dijo, sin voltearse. Si me necesitas, llámame. Y salió cerrando la puerta detrás de él en silencio, dándole la privacidad que tan desesperadamente necesitaba. La doctora Ferretti trabajó de manera eficiente y gentil. Examinó a Valentina con cuidado profesional, haciendo preguntas con voz suave, sin juzgar, sin indagar en detalles que Valentina no estaba lista para revelar. Revisó las costillas, 2 fracturadas, no rotas. Miró dentro de la boca, una pequeña lesión interna, pero nada grave. Examinó el moretón en el ojo, la presión en el muslo, un pequeño corte en el pie que Valentina ni siquiera había notado. Nada que ponga en riesgo tu vida, anunció finalmente la doctora, guardando sus instrumentos. Pero necesitarás descanso, mucho descanso. Te daré algo para el dolor y algo para ayudarte a dormir sin pesadillas. ¿Cómo sabe que tendrás pesadillas? La doctora Ferretti la miró con ternura que hizo que Valentina tuviera que contener las lágrimas. Cariño, trabajo con el señor Lombardi desde hace 5 años. He visto a muchas mujeres en tu situación. Todas tuvieron pesadillas. Es una reacción normal al trauma. Sacó 2 frascos con pastillas y los colocó en la mesita de noche. Blanca para el dolor, no más de 3 al día. Azul para dormir, solo una antes de acostarte. Y Valentina tocó su mano suavemente. Estás a salvo aquí. El señor Lombardi no permitirá que nadie te lastime. Sé que apenas lo conoces. Y sé cómo suena esto, pero confía en mí. Estás en las mejores manos posibles. Después de que la doctora se fue, Valentina quedó sola en la lujosa recámara, envuelta en la manta cálida, escuchando el sonido de la lluvia detrás de la ventana. El cuerpo le dolía por todas partes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era libre. Por primera vez en 3 años, era libre de Gregor, de su control, de su ira. Pero la libertad vino con un precio. No tenía nada. 340 euros en su bolsa, un vestido empapado, un moretón en el rostro y costillas fracturadas. Y sin embargo, era libre. Las lágrimas finalmente fluyeron, lágrimas silenciosas y calientes de alivio mezclado con dolor. Valentina se permitió sentir todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Lloró por la chica que era hace 3 años, llena de sueños y esperanzas. Lloró por la mujer en la que se había convertido, rota, asustada, perdida. Y lloró por el futuro que aún no veía, pero que ahora parecía posible. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí, llorando en silencio en la almohada, pero eventualmente el agotamiento se impuso. Tomó la pastilla azul, bebiéndola con el agua de la botella que dejó la doctora Ferretti, y dejó que la oscuridad la envolviera lentamente. Detrás de la puerta, en la sala, Alessio Lombardi estaba de pie junto a la ventana panorámica,
mirando a Milán ahogándose en la lluvia. En una mano sostenía un vaso de whisky, single malt traído directamente de Escocia, en la otra su teléfono celular. Su mandíbula estaba tensa, los ojos fríos como hielo. En la pantalla del teléfono brillaba una foto. Gregor Kowalski, 42 años, dueño de Kowalski Import-Export, empresa dedicada principalmente a importar bienes de lujo de Polonia a Italia. Cabello rubio sucio, ojos azules, constitución promedio, nada especial, nadie que a primera vista causara alarma. Pero Alessio había aprendido a no confiar en las primeras impresiones. Había vivido lo suficiente en su mundo para saber que los peores monstruos a menudo usaban las máscaras más decentes. Marcó un número de memoria. El teléfono sonó una vez antes de que alguien contestara. Marco, necesito información. Gregor Kowalski, ciudadano polaco, dueño de Kowalski Import-Export. Quiero todo. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién hace negocios? ¿Qué deudas tiene? ¿Qué secretos tiene? Todo. La voz del otro lado respondió rápidamente, profesionalmente. Marco Santini era el mejor hombre de Alessio para recopilar información, ex detective de policía que decidió tomar un camino más lucrativo en su carrera. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta mañana, respondió Alessio observando las luces de la ciudad. Y Marco, sé discreto. No quiero que nadie sepa que pregunto por él. Todavía no. Colgó y bebió el whisky, sintiendo cómo el alcohol quemaba la garganta. En su negocio, en el negocio real, ese del que Valentina probablemente no tenía idea, había aprendido a actuar rápido, despiadadamente y siempre un paso adelante. Pero también había aprendido que hay líneas que no se cruzan. Las mujeres y los niños eran una de esas líneas. Siempre lo fueron. Y Gregor Kowalski acababa de cruzar esa línea. Alessio dejó el vaso y miró sus manos, las mismas manos que hace una hora atraparon a una mujer cayendo, que muchas veces habían sostenido un arma, que firmaban contratos por millones de euros, que también habían cometido actos que prefería no recordar. Pero esta noche las usaría para algo diferente. Esta noche protegerían, no lastimarían. Se dirigió a una pequeña oficina en la parte trasera del apartamento y encendió la laptop. Tenía trabajo por hacer, documentos que revisar, decisiones que tomar, un imperio que administrar. El Hotel Lombardi era solo uno de 15 hoteles que poseía en toda Italia. También era dueño de clubes, restaurantes, propiedades inmobiliarias que valían una fortuna. Desde fuera parecía un rico empresario, un millonario hecho a sí mismo que construyó su imperio desde cero, y eso era verdad. Pero no era toda la verdad. El otro lado de su vida estaba cuidadosamente oculto del mundo. Un mundo donde los contratos se firmaban con sangre, no con tinta, donde la lealtad significaba más que el dinero, donde una palabra equivocada podía costar la vida. Alessio Lombardi no era solo dueño de hoteles, también era capo de familia, uno de los 5 jefes que controlaban el mundo subterráneo del norte de Italia. La familia Lombardi había sido una potencia durante 4 generaciones, y Alessio la heredó después de la muerte de su padre hace 12 años, cuando tenía apenas 26 años. No eligió esta vida, pero una vez que estuvo en ella, aprendió a gobernar con mano de hierro y corazón frío. Aprendió que en su mundo la vacilación significaba muerte, y la misericordia era un lujo que pocos podían permitirse. Pero esta noche, mirando la puerta cerrada de la recámara donde dormía una mujer con el corazón destrozado y moretones en el cuerpo, Alessio sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió ira. Ira pura y helada hacia un hombre al que nunca había conocido, pero al que ya odiaba. Y sintió algo más, algo que le preocupaba más que la ira. Sintió una necesidad de protección, no solo como hombre hacia una mujer en necesidad, sino como algo más profundo, más primitivo. Valentina estaba ahora bajo su techo, en su hotel, bajo su cuidado, y eso la hacía suya. Nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a lastimarla. No mientras Alessio Lombardi aún estuviera vivo. Trabajó hasta las 3 de la mañana, revisando documentos, respondiendo correos, administrando su imperio con la eficiencia silenciosa que venía de años de práctica. A las 3:15, su teléfono vibró. Un mensaje de Marco. Tengo información, cosas muy feas. Nos veremos mañana a las 8 en el lugar habitual. Alessio respondió con una palabra. Bien. Apagó la laptop y por última vez revisó la puerta de la recámara. Silencio. Una buena señal. Significaba que Valentina finalmente dormía,
que los medicamentos funcionaron, que su cuerpo podía comenzar a sanar. Regresó a la sala y se recostó en el sofá sin quitarse el traje. No dormía en la cama cuando tenía invitados, incluso cuando esos invitados estaban heridos, asustados y completamente inconscientes de quién era realmente. Pero antes de cerrar los ojos, hizo una cosa más. Sacó su teléfono y envió un mensaje breve al hombre responsable de la seguridad de todos los hoteles Lombardi. Aumenten la seguridad del Hotel Lombardi, discretamente. No permitan que nadie entre o salga sin mi autorización. Especialmente busquen a un hombre polaco, 42 años, cabello rubio. Si aparece, deténganlo e infórmenme inmediatamente. Pero no lo toquen. Todavía no. La respuesta llegó después de unos segundos. Entendido, jefe. Alessio dejó el teléfono y cerró los ojos, escuchando el sonido de la lluvia detrás de la ventana. Milán dormía, una ciudad de millones de personas, cada una con sus propios secretos, sus propias historias, sus propios dolores. Y él, Alessio Lombardi, capo de una de las familias más poderosas del norte de Italia, dueño de un imperio que valía cientos de millones de euros, hombre al que temían incluso otros jefes, acababa de dejar entrar a una mujer desconocida en su vida, y lo más extraño era que no se arrepentía de esa decisión, ni por un momento, porque cuando la atrapó antes de que cayera, cuando sintió su cuerpo tembloroso, cuando vio el miedo y el alivio en sus ojos, algo en él se rompió. Un muro que había construido durante 12 años comenzó a agrietarse, y eso lo aterraba más que cualquier enemigo que jamás hubiera enfrentado. Detrás de la puerta de la recámara, Valentina Rossi dormía inquieta. Pesadillas oníricas se mezclaban con imágenes nebulosas de ojos grises y brazos fuertes. En su sueño, corría por calles oscuras, corría de Gregor, quien la perseguía con furia en los ojos. Pero cada vez que estaba cerca de atraparla, aparecía alguien más, un hombre con traje negro y tatuajes en el cuello, y se paraba entre ellos como un muro invencible. Y cada vez, en esa extraña forma parpadeante de los sueños, se sentía segura. La lluvia no dejó de caer hasta el amanecer, inundando Milán con agua y sombras, lavando las calles limpias, preparando la ciudad para un nuevo día, para un nuevo comienzo, para una nueva historia que apenas comenzaba a desarrollarse, una historia de una mujer huyendo del pasado y un hombre que no sabía aún que su propio pasado estaba a punto de alcanzarlo. Una historia que los cambiaría a ambos de maneras que ninguno podía predecir. Pero esa noche, en el lujoso apartamento en el corazón de Milán, mientras la ciudad dormía y la lluvia danzaba en las calles, dos almas rotas encontraron un refugio momentáneo, una en una cama cálida, la otra en un sofá frío. Y en el silencio de la noche, en el espacio entre un respiro y otro, algo comenzó a despertar, algo peligroso, algo hermoso, algo inevitable. A Valentina la despertó el dolor. No el dolor agudo y penetrante de la noche anterior, sino una incomodidad sorda y pulsante que se extendía por su cuerpo como olas de marea. Cada respiración le recordaba las costillas fracturadas. Cada movimiento de cabeza provocaba un impulso agudo de dolor en el ojo izquierdo. Incluso sus pies, esos mismos pies que corrieron descalzos por las calles mojadas de Milán, le ardían como fuego. Por un largo momento se quedó inmóvil, ojos cerrados, tratando de entender dónde estaba. Las sábanas eran increíblemente suaves, sedosas bajo sus manos. La manta que la cubría olía a limpieza, a detergente lujoso que costaba más que su presupuesto semanal de comida en los tiempos con Gregor. El aire era cálido, confortable, sin corrientes ni frío que siempre había en el apartamento de Gregor, porque él decía que la calefacción era un desperdicio de dinero. Lentamente abrió los ojos. La luz de la mañana se filtraba a través de las gruesas cortinas, arrojando la habitación en un resplandor suave y dorado. A través de las rendijas en las cortinas veía el cielo, limpio, azul, sin rastro de la tormenta de anoche. Era como si Milán se hubiera despertado lavado, renovado, listo para un nuevo día. Y ella también se había despertado, pero no renovada, rota, adolorida y terriblemente consciente de lo que había hecho. Escapé. Realmente escapé. El pensamiento la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Por 3 años había pensado en escapar, la planeó, soñó con ella, y luego siempre encontraba una excusa de por qué debía quedarse. Gregor se disculparía, Gregor cambiaría, Gregor la amaba a su manera. ¿A dónde iría sin dinero, sin trabajo, sin nadie que la ayudara?
Pero anoche, cuando su puño la golpeó por cuarta vez esa noche, cuando cayó al piso del baño y vio sangre en las baldosas blancas, algo en ella se rompió. No era enojo, no era miedo, era algo más profundo, un instinto de supervivencia que gritaba que si no escapaba ahora, tal vez no sobreviviría, y escapó, y terminó, aquí, en un apartamento lujoso, en un hotel cuya existencia ni siquiera conocía hace 24 horas, bajo el cuidado de un hombre que no conocía, pero que la atrapó antes de que cayera, la cubrió con una manta y le dijo que estaba a salvo. Alessio Lombardi. El nombre mismo sonaba peligroso. Había algo en el oscuro, algo que le decía que este hombre no era un simple hotelero. La forma en que otras personas reaccionaban ante él, la recepcionista que se enderezó como una cuerda tensa, la pareja que apartó la mirada, el hombre en el bar que asintió con respeto rayando en miedo. Los tatuajes serpenteando por su cuello, desapareciendo bajo el cuello de la camisa como secretos escritos en tinta. Esos ojos grises, fríos como hielo, pero con algo en su interior que no podía nombrar. ¿Quién era él? La pregunta flotaba en el aire sin respuesta, pero en este momento, en esta habitación, Valentina no podía preocuparse. Estaba a salvo, cálida, viva. Era más de lo que tenía hace 12 horas. Lentamente, muy cuidadosamente, se incorporó hasta quedar sentada. La habitación giró por un momento, pero rápidamente se estabilizó. Miró hacia abajo. Todavía llevaba el vestido blanco empapado de la noche anterior, aunque alguien, probablemente la doctora, la había cubierto con la manta, preservando su dignidad. El cabello estaba enredado, parecía un nido de cuervo. El rostro, ni siquiera quería pensar en cómo se veía su rostro. En la mesita de noche, notó las pastillas que dejó la doctora Ferretti junto a una botella fresca de agua. Al lado había una hoja de papel doblada por la mitad. Extendió una mano temblorosa y tomó la hoja. La letra era segura, fuerte, decididamente masculina. Duerme todo lo que necesites. Hay ropa para ti en el closet. Elige lo que quieras. El desayuno estará listo cuando estés preparada. No te apresures. No dejaré entrar a nadie sin tu consentimiento. Ale. Valentina sintió algo apretando su garganta. Era una cosa tan pequeña, una nota, unas cuantas oraciones, pero significaba más de lo que él podría entender. Gregor nunca le dejaba notas, nunca preguntaba qué necesitaba, nunca le daba opciones en nada. Y este hombre desconocido, un hombre que probablemente tenía secretos oscuros escritos no solo en tinta sobre su piel, le ofrecía opciones, espacio, seguridad. Se levantó lentamente, sosteniéndose del borde de la cama para mantener el equilibrio. El cuerpo protestaba con cada movimiento, pero ignoró el dolor. Necesitaba bañarse, necesitaba cambiarse, necesitaba pararse frente al espejo y ver en quién se había convertido. El baño era tan lujoso como el resto del apartamento. Mármol blanco por todas partes, una enorme tina con función de jacuzzi, una regadera con cabezal de lluvia que parecía poder acomodar a 4 personas. La cabina estaba empañada, lo que significaba que alguien la había usado recientemente. Alessio, también él durmió aquí en este apartamento, o tenía sus propias habitaciones en alguna otra parte del hotel. No lo sabía, y no estaba segura de querer saberlo. Se miró en el espejo y casi se estremeció. La mujer que la miraba era una extraña. El ojo izquierdo hinchado, rodeado de un moretón púrpura que se extendía hasta la sien, el labio inferior partido del lado derecho, rodeado de sangre seca, el cabello en desorden, la piel pálida como papel, y los ojos, Dios, sus ojos, parecían los ojos de alguien que había visto el fin del mundo y de alguna manera sobrevivió. Por un largo momento, simplemente se quedó mirando su reflejo, permitiendo que la verdad se filtrara. Esto era ella. Esto era en lo que se había convertido después de 3 años con Gregor. La chica que vino a Milán con sueños de trabajar en una galería de arte, de una vida llena de belleza y cultura, esa chica se había perdido en el camino. En su lugar estaba esta mujer extraña con costillas fracturadas y moretones en el alma, pero estaba viva y era libre. Ese era el comienzo, un comienzo doloroso, feo, aterrador, pero un comienzo. Se duchó tan caliente como pudo soportar, permitiendo que el agua lavara no solo la suciedad, sino también los recuerdos de las últimas 24 horas. Lloró bajo el chorro de agua, lágrimas silenciosas y convulsivas que se mezclaban con el agua y desaparecían por el desagüe. Lloró por sí misma, por lo que había perdido, por lo que había pasado, pero también lloró de alivio.
Lloró porque finalmente podía. Cuando salió de la ducha, envuelta en una gruesa toalla blanca, se sentía más ligera. No físicamente, el cuerpo aún dolía, pero emocionalmente, como si el agua hubiera lavado parte del peso que cargaba. Regresó a la recámara y abrió el closet. Se detuvo al ver el contenido. No era ropa casual. No eran cosas que el hotel normalmente tenía para huéspedes que olvidaban su equipaje. Era ropa nueva. La etiqueta aún estaba adherida a la mayoría y estaba en su talla. Perfectamente en su talla. ¿Cómo era posible? Había vestidos elegantes, pantalones sueltos, suéteres suaves, blusas de seda, ropa interior, nueva, empacada, zapatos, flats, tenis, incluso un par de tacones elegantes. Todo de buena calidad, todo con buen gusto, todo exactamente en su talla. Valentina extendió una mano temblorosa y tocó un suéter de cachemira en color crema. El material era lujoso bajo sus dedos, como nubes. Junto a él colgaban pantalones negros de tiro alto, sencillos y elegantes. Se vistió lentamente, con cuidado de no lastimar las costillas, los moretones. El suéter era cálido y reconfortante contra su piel. Los pantalones quedaban perfectamente. Incluso la ropa interior era de la talla correcta. Alguien compró todo esto, esta mañana. ¿A qué hora? ¿Las 5, las 6? ¿Y cómo supieron su talla? La respuesta llegó lentamente, pieza por pieza. Alessio. Debió haber llamado a alguien en la noche, dio una descripción detallada, su altura, su constitución, y ordenó comprar todo antes de que ella despertara. Eso requería dinero, eso requería influencias, eso requería el tipo de poder que la mayoría de la gente no poseía. ¿Quién era este hombre? Salió de la recámara con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. La sala estaba vacía, inundada de sol matutino a través de las enormes ventanas panorámicas. La vista de Milán era impresionante. Techos de terracota, los Alpes distantes en el horizonte, la ciudad pulsando con vida a la luz del día. En la mesa de centro había otra nota. Estoy en la oficina en la planta baja, reúnete conmigo cuando estés lista, o llama a recepción, el número está en el teléfono de la recámara, y ordena desayuno a la habitación, lo que prefieras. A.L. Valentina tomó la nota y la dobló cuidadosamente, sin saber por qué quería guardarla. Tal vez porque era evidencia de que algo bueno le había pasado por primera vez en tanto tiempo. Sabía lo que debería hacer. Debería quedarse en la habitación. Debería ordenar desayuno. Debería mantener distancia de este hombre que era demasiado generoso, demasiado atento, demasiado todo. Pero parte de ella, esa nueva parte valiente que ayer escapó, quería verlo de nuevo. Quería mirar a esos ojos grises y entender por qué la salvó sin preguntas, por qué le dio refugio, por qué la trataba con respeto que no había experimentado en años. Salió del apartamento, sus nuevos flats silenciosos sobre la gruesa alfombra del pasillo. El elevador descendió suavemente a la planta baja. Cuando las puertas se abrieron, la recepción ante ella era diferente que en la noche. A la luz del día era más brillante, más elegante, llena de huéspedes en trajes de negocios y vestidos caros. Nadie la miró dos veces. Para ellos era solo otra huésped de un hotel de lujo. Chiara, la recepcionista de la noche anterior, estaba detrás del mostrador, hablando con una mujer más joven. Cuando vio a Valentina, su rostro se suavizó en una sonrisa cálida. «Signorina Rossi», dijo con genuina calidez, «¿cómo se siente esta mañana?» «Mejor, gracias». La voz de Valentina sonaba extraña para sus propios oídos, débil, insegura. El señor Lombardi dejó instrucciones. «La oficina está por ahí». Señaló un pasillo a la izquierda. «Tercera puerta a la derecha. Pero si prefiere desayunar primero». «No, gracias. Iré a verlo». Chiara asintió, sus ojos llenos de comprensión que Valentina no entendía del todo. «Está solo». No permitió que nadie lo interrumpiera esta mañana. Valentina caminó por el pasillo, sus pasos haciendo eco suavemente sobre el piso de mármol. La tercera puerta a la derecha era pesada, de madera, con una placa de bronce que decía A. Lombardi, privado. Levantó la mano para tocar, pero antes de que sus nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió. Alessio estaba en el umbral, como si supiera que se acercaba. Llevaba un traje diferente al de ayer, azul marino oscuro, de 3 piezas, con camisa blanca y sin corbata. Los 2 primeros botones estaban desabrochados, revelando más tatuajes serpenteando sobre sus clavículas. El cabello seguía peinado hacia atrás, pero ahora veía detalles finos, algunas hebras grises en las sienes,
la nitidez de su mandíbula, la forma en que sus ojos grises escanearon su rostro con evaluación inmediata. Valentina. Su nombre sonaba diferente en sus labios, suave, con acento italiano que hacía que sonara como música. Pasa, retrocedió, dándole espacio. Su oficina era funcional pero lujosa. Un gran escritorio de caoba lleno de documentos y una laptop. Estantes llenos de libros, algunos en italiano, algunos en inglés, varios en idiomas que no reconocía. Una pared llena de fotografías enmarcadas, no retratos familiares, sino fotografías históricas de Milán, la ciudad a través de los siglos, y algo más. Un mapa en la pared detrás del escritorio. No un mapa turístico, sino algo más detallado, con chinchetas de colores en diferentes ubicaciones por todo el norte de Italia. Alessio cerró la puerta detrás de ella y señaló una silla de cuero frente al escritorio. «Siéntate, por favor». Valentina se sentó, consciente de lo cerca que estaban. La oficina era espaciosa, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que no podía ignorarse. Él no se sentó detrás del escritorio. En cambio, se recargó en el borde, brazos cruzados sobre el pecho, mirándola desde arriba. Pero no era una mirada dominante, era más bien protectora. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», repitió la misma palabra que usó con Chiara, pero esta vez sonaba más verdadera. La ropa que no tenías que, tenía que hacerlo. Su tono no dejaba lugar a discusión. No podías quedarte con el vestido mojado, y mereces algo más que ropa de huésped de hotel. «¿Pero cómo supiste mi talla?» La comisura de su boca se elevó apenas. No era una sonrisa, pero algo cercano. «Tengo buen ojo para los detalles. Es parte de mi trabajo». Valentina no sabía qué responder. Parte de ella estaba conmovida por su generosidad, parte estaba abrumada, y una pequeña parte sospechosa, esa que Gregor le enseñó, se preguntaba cuál era el precio. Como si leyera sus pensamientos, Alessio se inclinó ligeramente hacia adelante. «No espero nada a cambio, Valentina. Ni dinero, ni otras cosas». Las últimas palabras estaban cargadas de significado. «Te doy esto porque necesitas ayuda, y en mi mundo, cuando alguien necesita ayuda, la obtiene, sin preguntas, sin condiciones». «¿Por qué?» La palabra salió de ella antes de que pudiera detenerla. «No me conoces. Podría ser alguien peligroso, podría estar mintiendo sobre todo». Alessio la miró durante un largo tiempo, sus ojos grises estudiando cada centímetro de su rostro. Luego dijo algo que la sorprendió completamente. «Vi tus ojos anoche. Las personas pueden mentir con palabras, pueden fingir, pero los ojos no mienten. Tus ojos me dijeron todo lo que necesitabas saber. Tenías miedo, estabas herida, escapaste de alguien que te lastimaba. Eso es todo lo que necesitaba saber para ayudar». Valentina sintió lágrimas ardiendo detrás de sus párpados. Apartó la mirada, luchando por el control. «No merezco tu bondad. Todos merecen bondad, especialmente aquellos que piensan que no la merecen». El silencio que cayó entre ellos era denso con cosas no dichas. Valentina intentó encontrar palabras, intentó expresar lo que sentía, pero todo parecía inadecuado. Alessio finalmente se aclaró la garganta, rompiendo el momento. «Tengo información sobre Gregor Kowalski». Valentina levantó la cabeza tan rápido que sus costillas protestaron con dolor. «¿Qué?». Le pedí a mi hombre que lo investigara. «Gregor Kowalski, 42 años, dueño de Kowalski Import-Export. Vive en un apartamento en Vía de la Espiga. Dirige la empresa principalmente desde Polonia. Importa bienes de lujo. A primera vista parece honesto». Se detuvo. Su mandíbula se tensó. «Pero eso no es todo». Valentina sintió frío recorrer su columna. «¿Qué más?». Alessio tomó una respiración profunda, como preparándose para algo difícil. «Tu empresa, la empresa familiar de su padre, fue limpia durante años. Pero desde que Gregor tomó el control hace 5 años, comenzaron irregularidades, facturas falsas, transferencias a cuentas offshore, evasión fiscal a gran escala. Mi hombre estima que defraudó alrededor de 2 millones de euros en los últimos 3 años. Valentina se quedó helada. 2 millones de euros. Era una fortuna. Y eso explicaba muchas cosas. ¿Por qué Gregor era tan sospechoso? ¿Por qué siempre controlaba sus contactos? ¿Por qué nunca le permitía hablar con nadie de su familia en Polonia? Pero eso no es lo peor, continuó Alessio, su voz baja y amenazante. Mi hombre también revisó su historia personal. Valentina, no fuiste la primera. Las palabras la golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Hace 4 años había otra mujer, española. Vivió con él durante 8 meses. Terminó en el hospital con el cráneo fracturado.
Gregor pagó su tratamiento, le dio dinero para que saliera del país y nunca volviera. Ella aceptó, no presentó denuncia. Valentina sintió que la habitación comenzaba a girar. Sentía náuseas, frío, aturdimiento. No era la primera. Había un patrón. No era solo un arranque de ira. No era su culpa por provocarlo. Él lo había hecho antes y lo haría otra vez. Lo siento, dijo Alessio suavemente. Sé que es difícil de escuchar, pero tenías que saber la verdad. Él me está buscando. Alessio asintió. Su rostro se volvió aún más severo. Sí. Mi hombre dice que llamó a todos los hoteles en un radio de 5 kilómetros de su apartamento, preguntando por una mujer que coincide con tu descripción. Hasta ahora nadie le ha dicho que estás aquí. Mi gente es leal y discreta. Pero me encontrará, susurró Valentina, el miedo regresando a ella como una ola. Me encontrará. Y entonces... No. Alessio dijo la palabra con tal certeza, con tal fuerza autoritaria absoluta, que Valentina automáticamente le creyó. No te encontrará aquí. Aumenté la seguridad. Nadie entrará a este hotel sin mi autorización. Si aparece, y puede aparecer, será detenido en la recepción y me informarán inmediatamente. ¿Y luego qué? Los ojos de Alessio se volvieron fríos como hielo. Luego hablaré con él, y le explicaré que no es bienvenido en mi hotel, ni cerca de ti. Había algo en la forma en que lo dijo, algo oscuro, amenazante, que le dio a Valentina la sensación de que la conversación de Alessio con Gregor no sería cortés. No quiero que tengas problemas por mi culpa, dijo en voz baja. Alessio se enderezó, se acercó a ella y se arrodilló frente a su silla para estar a la misma altura. De cerca podía ver cada detalle de su rostro, cicatrices ocultas bajo la barba, la intensidad de su mirada, la forma en que su mandíbula se tensó mientras buscaba las palabras correctas. Escúchame atentamente, Valentina. Su voz era tranquila, pero llena de determinación de acero. No eres un problema, no eres una carga. Eres una mujer que necesita ayuda, y la estoy ofreciendo, pero debes entender algo más. Vaciló como considerando cuánto decir. No soy solo un hotelero. Mi vida, mi trabajo es complicado. Tengo recursos, tengo influencias, y tengo personas que me son leales. Puedo protegerte de una manera que la mayoría de la gente no puede, pero solo si confías en mí, solo si eres honesta conmigo. Valentina miró a esos ojos grises y vio la verdad ahí. Veía algo en él que no estaba en Gregor, genuina preocupación mezclada con algo más oscuro, más peligroso. Alessio Lombardi era un hombre que vivía en las sombras, un hombre cuyo pasado probablemente estaba lleno de cosas que preferiría no saber, pero también era el hombre que la atrapó antes de caer, que la cubrió con una manta, que le proporcionó ropa y seguridad. Un hombre que la miraba como a una persona, no como a una propiedad. Confío en ti, susurró, y para su sorpresa, era verdad. Algo brilló en sus ojos, alivio tal vez, mezclado con algo que no podía nombrar. Se levantó y retrocedió, restaurando la distancia entre ellos. Bien, entonces esto es lo que haremos. Te quedarás aquí, en este apartamento, tanto tiempo como necesites. 1 semana, 2, 1 mes, no importa. Te proporcionaré todo lo que necesites, y mientras estés aquí yo me ocuparé de Gregor. ¿Ocuparte de él? ¿Qué significa eso? Significa que encontraré una manera de asegurarme de que no te moleste más. Legalmente, por supuesto. Agregó la última parte con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Tengo abogados, buenos abogados, y tengo información sobre sus fraudes fiscales que puede ser muy útil. Valentina entendió la implicación. Chantaje. Alessio iba a chantajear a Gregor para que la dejara en paz. Era ilegal, era peligroso, era exactamente lo que necesitaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó por segunda vez. Su voz se quebró. ¿Por qué te importa tanto? Alessio se dio la vuelta, mirando por la ventana a la ciudad detrás de él. Por un largo momento no habló, su perfil afilado contra la luz. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi reflexiva. Cuando tenía 18 años, vi a mi padre golpear a mi madre. Solo una vez, pero una vez fue suficiente para que entendiera qué tipo de hombre era realmente. No pude ayudarla entonces. Era joven, débil, impotente. Ella murió 1 año después de cáncer, sin saber nunca que me prometí a mí mismo que si alguna vez estuviera en posición de ayudar a otra mujer en situación similar, lo haría, sin dudarlo, sin preguntas. Se detuvo, su mandíbula tensa. Así que no hago esto por ti específicamente, Valentina. Lo hago por mi madre,
y por todas las mujeres que no tuvieron a alguien que las protegiera cuando más lo necesitaban. Valentina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas silenciosas y calientes que no podía detener. En un momento, Alessio Lombardi se convirtió en algo más que un misterioso hotelero con tatuajes y pasado oscuro. Se convirtió en un hombre con dolor, con pérdida, con una promesa hecha en las sombras de una tragedia. «Lo siento por tu madre», susurró. «Yo también». Se volvió hacia ella, su rostro nuevamente compuesto, profesional. «Pero basta de pasado. Necesitamos hablar de tu futuro. ¿Qué quieres hacer, Valentina? Cuando todo esto termine, cuando Gregor se vaya, ¿a dónde irás? ¿Qué harás?» La pregunta la sorprendió. Por 3 años no había pensado en el futuro. El futuro era un lujo que no podía permitirse cuando simplemente sobrevivir cada día era suficientemente difícil. «No sé», admitió. Antes de conocer a Gregor, trabajaba en una pequeña galería de arte en Roma. Estudié historia del arte en la universidad, pero eso fue hace tanto tiempo. Ni siquiera estoy segura de recordar cómo era. Amar el arte, amar la belleza. Alessio asintió lentamente, como procesando la información. «¿Te gusta el arte? Es un buen comienzo. Tengo contactos en varias galerías aquí en Milán. Cuando estés lista, puedo ayudarte a encontrar trabajo». «No puedo». Valentina se detuvo, luchando con las palabras. «No puedo aceptar más de ti. Ya hiciste tanto. No estás aceptando nada de mí. Estás aceptando una oportunidad. Tú tendrás que hacer el resto. Pero todos necesitan una oportunidad, y yo te estoy dando una». Era tan simple, tan claro, y sin embargo, Valentina sabía que no era simple. Alessio Lombardi no era un hombre ordinario. Su bondad venía con sombras adjuntas, con secretos que no entendía. Pero en este momento, en esta oficina, con la luz de la mañana inundando la habitación y este hombre parado frente a ella como un muro invencible entre ella y su pasado, Valentina decidió confiar. Decidió creer que tal vez existía un futuro más allá del dolor, y tal vez, solo tal vez, ese futuro comenzaba ahora. «Gracias», dijo simplemente, 2 palabras que llevaban el peso de todo lo que no podía expresar. Alessio asintió una vez, un asentimiento brusco que era tanto reconocimiento como promesa. «Ahora ve a desayunar. Necesitas fuerza, y luego descansa. En los próximos días necesitaré tu confianza y tu fuerza. Enfrentaremos a Gregor juntos. Pero primero debes sanar». Valentina se levantó, sintiendo una mezcla de agotamiento y nueva esperanza frágil. Cuando alcanzó la manija de la puerta, Alessio dijo una cosa más. «¿Valentina?» Se dio la vuelta. «Estás a salvo aquí. Recuérdalo. Pase lo que pase, estás a salvo». Y esta vez, cuando lo dijo, Valentina realmente le creyó. 3 días pasaron como un sueño lento y nebuloso en el que el dolor gradualmente daba paso a algo que Valentina casi había olvidado cómo nombrar: paz. El tercer día desde su escape, Valentina estaba sentada junto a la ventana del apartamento 207, observando a Milán despertar a la vida bajo el sol matutino. Sus costillas aún dolían, pero el dolor era ahora un latido sordo, no un cuchillo afilado con cada respiración. El moretón alrededor del ojo pasaba por las etapas de sanación, de púrpura a verde amarillento, como arte feo pero desvaneciente en su rostro. El labio partido había sanado lo suficiente como para que pudiera comer sin molestia, pero no era la sanación física lo más notable, era algo más profundo, más sutil. Cada mañana, cuando despertaba en esa cama suave, en esa habitación segura, con la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas, sentía como un pequeño pedazo de su antiguo yo regresaba. La chica que amaba el arte, la chica que reía fácilmente, la chica que creía que el mundo podía ser hermoso. Esa chica había estado enterrada profundamente durante 3 años con Gregor, pero aquí, en esta prisión lujosa que paradójicamente le daba más libertad de la que había tenido en años, esa chica comenzaba a respirar de nuevo. Alessio venía a verla 2 veces al día, por la mañana siempre a las 9, con una taza de espresso recién hecho y la misma pregunta: «¿Cómo te sientes hoy?», y por la noche siempre a las 8, con una actualización sobre Gregor, porque Gregor estaba buscando, desesperadamente. «Contrató a un detective privado», dijo Alessio la noche anterior, parado junto a la ventana, su perfil afilado contra el crepúsculo. «El tipo está revisando todos los hoteles, todas las pensiones, todos los refugios para mujeres en Milán, pero no te encontrará aquí. Mi gente es buena guardando secretos».
Valentina estaba sentada en el sofá, envuelta en un chal suave de cachemira que Alessio había ordenado comprar junto con el resto de la ropa. ¿Cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo seguirá buscando? Alessio se volvió hacia ella, sus ojos grises y legibles, hasta que lo convenza de que se detenga, y eso sucederá pronto. Mi hombre está reuniendo las últimas pruebas de sus fraudes fiscales. Cuando tenga todo lo que necesito, me reuniré con él. ¿Y qué le dirás? Le diré la verdad. Que si no te deja en paz, si no sale de Milán y regresa a Polonia, enviaré todas las pruebas de su robo a las autoridades fiscales italianas y a la fiscalía polaca. Su empresa quebrará, irá a prisión, y su familia, su padre, que construyó esa empresa durante 40 años, descubrirá que su hijo lo destruyó todo. Había algo en la forma en que Alessio lo dijo, con calma, metódicamente, sin emoción, que hizo que Valentina supiera que no estaba fanfarroneando. Haría exactamente lo que prometió. ¿No es peligroso? ¿Para ti? Alessio sonrió entonces, una sonrisa fría y lobuna que no llegó a sus ojos. Valentina, en mi mundo la mayoría de las cosas que hago son peligrosas, pero aprendí a vivir con el peligro. Se ha convertido en mi viejo amigo. Fue uno de esos momentos cuando Valentina vislumbró al verdadero Alessio Lombardi, no al protector dueño de hotel, sino a alguien mucho más oscuro, alguien que vivía en las sombras y lo disfrutaba. Pero cuando la miraba, sus ojos siempre se suavizaban, siempre la trataba con ternura que era el completo opuesto de la fría eficiencia que mostraba hacia el resto del mundo. La mañana del tercer día, Alessio entró al apartamento a las 9, como siempre, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él venía una mujer de 30 y tantos años, con un elegante traje gris, cargando un portafolio de cuero. Valentina, esta es Giulia Moretti, la presentó Alessio. Es mi asistente personal y curadora de arte para varios de mis hoteles. Pensé que tal vez te gustaría hablar con ella. Valentina se levantó del sillón, insegura. Giulia se acercó con una sonrisa cálida y extendió su mano. Piacere, Valentina. El señor Lombardi me dijo que estudiaste historia del arte. Sí, hace mucho tiempo. Valentina estrechó su mano sintiéndose de repente insegura. Eran las primeras interacciones con alguien más que Alessio, la doctora Ferretti, o el personal del hotel en 3 días. Estaba parcialmente emocionada, parcialmente aterrada. No hace tanto tiempo como piensas, dijo Giulia gentilmente, sentándose en el sofá y dando palmaditas al espacio junto a ella de manera invitadora. El talento no desaparece. A veces solo necesita un recordatorio. Alessio se quedó junto a la puerta, observando el intercambio con algo parecido a satisfacción en sus ojos. Las dejaré a ustedes dos para que hablen. Giulia, muéstrale el portafolio del Hotel Montefiore. Creo que le interesará. Y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejando a Valentina sola con una mujer desconocida que resultó ser un completo soplo de aire fresco. Durante la siguiente hora, Giulia le mostró fotografías, no fotos ordinarias de hoteles, sino colecciones de arte cuidadosamente curadas en los hoteles Lombardi, pinturas contemporáneas, esculturas, instalaciones, todo colocado con precisión para crear atmósfera, contar una historia. Este es el Hotel Montefiore en Florencia, explicó Giulia, deslizando el dedo sobre una tableta. Lo abrimos hace 6 meses. Todo el lobby está dedicado al renacimiento florentino, pero con un giro moderno. Mira cómo las abstracciones contemporáneas dialogan con los frescos italianos clásicos. Valentina miraba, su corazón comenzaba a latir más rápido. Esto era arte, arte real, viviente, que respira. No exhibiciones estériles de museos, sino arte en diálogo con el espacio, con la gente, con la vida. Es hermoso, susurró. ¿Es tu trabajo?, preguntó Giulia, observando su reacción. Quiero decir, ¿es esto algo que te gustaría hacer? ¿Curaduría? ¿Consultoría de arte? Valentina dudó. Parte de ella gritaba, sí, esto es exactamente lo que quiero. Pero otra parte, esa parte asustada y rota, susurraba, no eres lo suficientemente buena. Has olvidado todo. Gregor tenía razón. Eres inútil. Giulia debió ver la lucha en su rostro, porque puso una mano en el hombro de Valentina con ternura. Mira, sé que el señor Lombardi me informó sobre tu situación. No conozco los detalles, y no necesito conocerlos. Pero sé una cosa, el talento no desaparece, incluso si está enterrado, y si estudiaste historia del arte, si amas el arte, todavía está en ti. Solo necesita tiempo para despertar de nuevo. Pero han pasado 3 años.
No he leído un libro sobre arte desde, ni siquiera recuerdo desde cuándo. No he visitado galerías, no he hablado con nadie sobre arte. ¿Cómo puedo? Comienza con pasos pequeños. Julia sonrió cálidamente. Tengo una propuesta. En 2 semanas tenemos un pequeño evento privado en el Hotel Montefiore, solo por invitación para invitados selectos, coleccionistas, artistas, periodistas. Presentaré una nueva colección de jóvenes artistas italianos. Me gustaría que vinieras como mi asistente. Nada formal, solo observa, aprende, tal vez habla con algunas personas sobre arte. ¿Qué dices? Valentina sintió una mezcla de pánico y emoción. 2 semanas. Sonaba como una eternidad y un momento a la vez. No sé si estaré lista. No necesitas estar lista. Solo necesitas estar ahí. El resto vendrá naturalmente. Julia cerró la tableta y miró a Valentina directamente a los ojos. Valentina, el señor Lombardi muy raramente me pide favores personales. Pero ayer me llamó y dijo que encontró a alguien especial, alguien que necesita una oportunidad. Dice que en tus ojos ve algo digno de salvar, y el señor Lombardi no dice esas cosas a la ligera. Si él ve algo valioso en ti, yo también quiero verlo. Las lágrimas picaban a Valentina detrás de los párpados. ¿Alessio dijo eso? ¿Que era especial? ¿Que valía la pena salvarla? Está bien, susurró, antes de poder pensarlo mejor. Iré, seré tu asistente. Julia sonrió ampliamente, la alegría iluminando su rostro. Perfecto. Entonces comencemos desde lo básico. Cuéntame, ¿cuál era tu especialidad en la universidad? ¿Renacimiento? ¿Contemporáneo? ¿Impresionismo? Y así pasó otra hora. Valentina hablando de arte por primera vez en años, sus palabras al principio inseguras, luego cada vez más fluidas a medida que los recuerdos regresaban, hablando de Caravaggio, del juego de luz y sombra, de Modigliani, de las siluetas alargadas, de Fontana y sus instalaciones provocativas. Cuando Julia se fue, dejando a Valentina con algunos libros sobre arte y una tableta llena de imágenes para estudiar, Valentina sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía viva. Por la noche, cuando Alessio vino con su visita diaria, la encontró absorta en uno de los libros, su rostro iluminado por la suave luz de la lámpara, cabello recogido en un moño suelto, piernas dobladas debajo de ella en el sillón. «Estás leyendo», dijo, su voz con un matiz de satisfacción. Valentina levantó la vista. Un rubor apareció en sus mejillas. «Julia me dejó algunos libros. Espero que esté bien. Más que bien». Alessio entró, quitándose el saco y arrojándolo sobre el respaldo del sofá. Era la primera vez que lo veía con algo menos formal, camisa blanca con mangas enrolladas, revelando más tatuajes serpenteando por sus antebrazos. «Julia me dijo que aceptaste ser su asistente en el evento de Montefiore». «Sí, aunque no estoy segura de por qué. Estoy aterrada». «Bien». Alessio se sentó frente a ella, su intensa mirada manteniéndola de ella. «El miedo significa que te importa. Significa que esto es importante para ti. Las personas que nunca tienen miedo nunca logran nada valioso». Valentina cerró el libro, sus dedos acariciando la cubierta. «¿Por qué haces esto? Julia, los libros, el evento, no tienes que esforzarte tanto». «No me estoy esforzando». Alessio se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, manos entrelazadas holgadamente. «Te estoy dando herramientas. Tú haces el trabajo. Gran diferencia». «¿Pero por qué?». La pregunta flotaba entre ellos. Alessio la miró durante un largo momento, como considerando cuánto decir. Finalmente suspiró, pasando una mano por su cabello, un raro gesto de frustración de su parte. «Porque cuando te miro, veo a alguien digno de salvar. Veo talento enterrado bajo el trauma. Veo fuerza oculta bajo el miedo. Y veo a una mujer que merece una oportunidad de reconstruirse en sus propios términos». Hizo una pausa, su mandíbula tensa. «Y tal vez, solo tal vez, salvarte es una forma de redimir parte de lo que no pude hacer por mi madre». Las palabras golpearon a Valentina como una ola. Alessio rara vez hablaba de su madre, del dolor que cargaba como una cicatriz invisible. Pero ahora en la suave luz de la lámpara, con su guardia ligeramente bajada, lo veía como realmente era. No el capo, no el jefe, no el inflexible empresario, solo un hombre con una herida que nunca sanó completamente. «No eres responsable de salvarme», dijo en voz baja, «y ciertamente no eres responsable de redimir el pasado. Tal vez no, pero lo hago de todos modos». Se levantó, se acercó a la ventana, su silueta nítida contra las luces nocturnas de Milán. «Mañana me reuniré con Gregor.
Las palabras cayeron entre ellos como una piedra al agua, creando ondas de inquietud. ¿Qué? Valentina se levantó, el libro cayendo de su regazo. ¿Mañana? ¿Ya? Mi hombre terminó de reunir las pruebas. Tengo todo lo que necesito. Documentos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos. Gregor Kowalski defraudó no 2, sino 3.400.000 euros durante los últimos 4 años. Es más que suficiente para encerrarlo por muchos años. ¿Y te reunirás con él? ¿Solo? Alessio se volvió su rostro ilegible. No solo. Marco estará conmigo, mi hombre de seguridad, y la reunión será en un lugar público, un restaurante cerca de aquí. No es tan tonto como para intentar algo agresivo. Y si lo es, la voz de Valentina temblaba. Gregor, cuando está furioso, no piensa racionalmente. Podría hacer algo estúpido. Entonces se arrepentirá. El tono de Alessio era helado, absoluto. Valentina, debes confiar en mí. Sé cómo manejar a hombres como Gregor. He visto cientos como él, cobardes que golpean a mujeres porque no tienen el coraje de enfrentarse a oponentes reales. Cuando lo enfrente, cuando le muestre las pruebas y le diga las consecuencias, se doblará, lo garantizo. Valentina quería creerle, quería confiar en que Alessio sabía lo que hacía, pero el miedo estaba profundamente arraigado en sus huesos, miedo de lo que Gregor podría hacer, miedo de que algo saliera mal, miedo de perder a la única persona que la había tratado con bondad en años. «Prométeme», susurró, acercándose a él. «Prométeme que tendrás cuidado». Alessio la miró. Sus ojos grises se suavizaron. Por primera vez desde su llegada, extendió la mano y tocó su rostro. Suavemente, el pulgar rozó su mejilla en un gesto tan tierno que Valentina sintió lágrimas creciendo. «Lo prometo», dijo en voz baja, «y te prometo algo más. Cuando regrese mañana, Gregor ya no será un problema. Serás libre, Valentina, verdaderamente libre». Se quedaron así por un momento, cerca pero no demasiado, su mano cálida en su mejilla, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo escuchaba. Luego Alessio retrocedió, la máscara profesional regresando. «Descansa. Mañana será un día largo, para ambos». Y salió, dejando a Valentina sola con pensamientos arremolinados y un corazón que no podía calmarse. A la mañana siguiente, Valentina no podía quedarse quieta. Daba vueltas por el apartamento como un animal enjaulado, revisando su teléfono cada 5 minutos, aunque sabía que Alessio no llamaría hasta que terminara la reunión. La reunión estaba programada para el mediodía en el restaurante Bella Vista, un lugar exclusivo en Vía de la Moscova. Julia intentó distraerla, apareciendo a las 10 con más libros e intentando involucrarla en una discusión sobre el evento planeado. Pero Valentina apenas escuchaba las palabras. Todo en lo que podía pensar era en Alessio sentado frente a Gregor, mostrándole las pruebas, presentando el ultimátum, y Gregor, impredecible, violento Gregor, reaccionando de una manera que nadie podía prever. A las 12:15, su teléfono vibró. Un mensaje de Alessio. «La reunión está en curso, todo bajo control. Volveré pronto». Valentina agarró el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Todo bajo control. Eso era bueno. Eso era... Su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era Alessio. Era un número desconocido y un mensaje que hizo que su sangre se congelara. «¿Crees que puedes esconderte de mí? ¿Crees que tu rico amante puede detenerme? Estoy justo afuera de tu hotel, Valentina, y vengo por ti. G. No, 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 no». Valentina saltó. El teléfono cayó de sus manos temblorosas. Julia inmediatamente se levantó, alarma en sus ojos. «¿Qué pasó?» «Gregor está aquí en el hotel». «Imposible. La seguridad nunca permitiría...» Pero antes de que Julia terminara la oración, lo escucharon. Una voz del lobby abajo, fuerte, furiosa, inconfundiblemente de Gregor. «¿Dónde está? Sé que está aquí. Valentina». Valentina sintió que la habitación comenzaba a girar. Sus costillas se apretaron. La respiración se volvió superficial. Esta era su peor pesadilla. Gregor la encontraría. Gregor la lastimaría. Gregor la llevaría de vuelta al apartamento, a la vida de la que había escapado. Julia inmediatamente tomó su teléfono. «Llamó al señor Lombardi». Inmediatamente. Pero antes de que pudiera marcar el número, la puerta del apartamento fue golpeada. No un toque, sino una patada brutal. La madera tembló, pero se mantuvo. Las puertas eran sólidas, diseñadas para resistir. «Abre esta puerta, Valentina. Ábrela, o te juro». Otro golpe, y otro.
La voz de Gregor estaba ebria de furia, cada palabra empapada de veneno. Valentina retrocedió a la esquina de la habitación. Su cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Todo el progreso que había hecho en los últimos 3 días, toda la sanación, toda la paz, desapareció en un instante. De nuevo era la mujer aterrada huyendo descalza bajo la lluvia. «Valentina, mírame». Julia estaba frente a ella, manos sobre sus hombros, voz firme pero gentil. «Mírame. Estás a salvo. Esas puertas son blindadas. No puede forzarlas. Y la seguridad ya está en camino. El señor Lombardi está en camino. ¿Entiendes? Estás a salvo». Pero las palabras apenas la alcanzaban a través del rugido de sangre en sus oídos. Todo lo que oía era la voz de Gregor gritando su nombre, la voz que había atormentado sus pesadillas durante 3 años. Y luego, de repente, silencio. Silencio completo, abrumador. Valentina y Julia se congelaron escuchando. Nada, sin gritos, sin golpes, solo una calma antinatural que era de alguna manera más aterradora que la furia. Y luego escucharon una nueva voz, profunda, fría, absolutamente peligrosa. «Señor Kowalski, sugiero que se aleje de esa puerta, inmediatamente». «Alessio». Valentina sintió un alivio tan intenso que sus rodillas casi cedieron. Estaba aquí. Alessio estaba aquí. A través de la puerta escuchaban el intercambio. No podía distinguir las palabras, pero los tonos eran claros. Gregor, agresivo, defensivo. Alessio, frío, inflexible, absolutamente en control. Y luego un sonido que hizo que Valentina se estremeciera. El golpe de carne contra la pared. Un grito ahogado de Gregor. Y la voz de Alessio, baja y mortalmente calmada. «Si la tocas una vez más, juro por la tumba de mi madre que te terminaré. ¿Entiendes?» Silencio. Luego más débil. «Entiendo. Bien. Ahora te irás. Saldrás de este hotel, saldrás de Milán, y nunca, absolutamente nunca, intentarás contactar a Valentina Rossi de nuevo. Si lo haces, todas las pruebas de tu fraude fiscal irán a las autoridades. La empresa de tu padre quebrará. Irás a prisión por 20 años. Y yo personalmente me aseguraré de que cada día en esa prisión sea un infierno. ¿Claro?» Otro silencio. Luego, apenas audible, «Claro, vete, ahora». El sonido de pasos, alejándose, desapareciendo. Y luego un toque en la puerta, gentil, controlado. «Valentina, soy yo, puedes abrir». Julia miró a Valentina con una pregunta. Valentina asintió, tratando de controlar el temblor. Julia se acercó a la puerta y la abrió lentamente. Alessio estaba en el umbral, su traje ligeramente arrugado, cabello en desorden, mandíbula tensa. Detrás de él, Marco, un hombre alto de 40 y tantos, con un rostro que había visto demasiado, sostenía a Gregor del brazo, guiándolo al elevador. La última vez que Valentina vio a Gregor fue en su apartamento, furioso, brutal, invencible. Ahora se veía pequeño, derrotado, rostro pálido, ojos esquivos, hombros encorvados. Cuando el elevador se cerró, Gregor desapareció de su vida. Tal vez no para siempre. Nunca se podía estar completamente seguro de un hombre así. Pero por ahora, en este momento, se había ido. Alessio entró al apartamento y Julia discretamente salió, cerrando la puerta detrás de ella, dándoles privacidad. Valentina y Alessio se miraron durante un largo momento. Su rostro era una máscara, profesional, controlado, pero sus ojos ardían con una intensidad que hizo que el corazón de Valentina latiera más rápido. «Lo siento», dijo finalmente, su voz áspera. «La reunión tomó más tiempo de lo que pensé. Debí haber estado aquí antes de que apareciera Gregor. Debí haberte protegido mejor». «No». Valentina cruzó el espacio entre ellos. Sus manos se extendieron y tomaron las de él. «No te disculpes. Me protegiste, me salvaste, de nuevo». Alessio miró sus manos pequeñas y pálidas, sujetando sus manos grandes marcadas con cicatrices. Y luego algo en él se rompió, la atrajo hacia él, sus brazos envolviéndola con una fuerza que era tanto desesperada como tierna. Valentina se hundió en el abrazo, su rostro enterrado en su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo, el olor de su colonia, la presencia inconfundible de su fuerza. Y por primera vez en 3 años, Valentina se sintió absoluta, completamente a salvo. Ya no estaba sola, ya no era la mujer aterrada huyendo bajo la lluvia, era una mujer protegida por alguien que se preocupaba lo suficiente como para enfrentar sus demonios. Y en ese abrazo, en el silencio del apartamento, con Milán extendiéndose detrás de las ventanas, Valentina se permitió creer en algo
que no se había atrevido a imaginar en mucho tiempo. Se permitió creer que tal vez existía el comienzo de algo nuevo, algo hermoso, algo por lo que valía la pena luchar. 2 semanas habían pasado desde el día en que Gregor apareció en el hotel. 2 semanas que lo cambiaron todo. Valentina estaba frente al espejo en el apartamento 207, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El moretón alrededor del ojo había desaparecido completamente. El labio partido había sanado sin dejar rastro. Las costillas aún le dolían a veces cuando se movía demasiado rápido, pero el dolor era mucho menor. Un recordatorio, no una prisión. Pero no eran los cambios físicos los más sorprendentes. Era algo en sus ojos, algo que no había visto en años. Luz, vida, esperanza. Hoy era el día del evento en el Hotel Montefiore en Florencia. Giulia había llegado por la mañana, trayendo un elegante vestido en color esmeralda profundo. Un regalo del señor Lombardi, explicó con una sonrisa. El vestido era perfecto, corte sencillo, elegante, resaltando su figura sin exagerar. Con él vinieron zapatillas negras, joyería discreta y un pequeño clutch. «Debes lucir como una profesional», dijo Giulia, ayudándola a vestirse. «Pero también como alguien que entiende el arte. Este vestido dice ambas cosas». Valentina tocó la tela de seda, sintiendo una mezcla de emoción y pánico. «¿Qué pasa si olvido todo? ¿Qué pasa si alguien me pregunta algo que no sé? Entonces dirás, es una pregunta interesante. Permíteme pensarlo y vuelvo contigo». Nadie espera que lo sepas todo, Valentina. Esperan que seas auténtica, y eso lo puedes hacer mejor que nadie. Las últimas 2 semanas habían sido intensas. Valentina pasó cada día leyendo, estudiando, absorbiendo todo sobre arte italiano contemporáneo. Giulia venía todos los días, guiándola a través de los portafolios de artistas que estarían representados en el evento. 7 jóvenes artistas italianos, algunos pintores, algunos escultores, una artista multimedia, todos tratando de abrirse paso en el mundo del arte. Y Valentina se enamoró de cada uno de ellos, de la audacia de sus visiones, del coraje de su expresión, de la forma en que usaban el arte para decir la verdad sobre el mundo, sobre la vida, sobre la experiencia humana. Cada noche Alessio venía como siempre, y se sentaban juntos, a veces en el sofá, a veces junto a la ventana, y ella le contaba sobre lo que había aprendido, sobre cómo Francesco Bellini usaba el color para capturar emociones, sobre cómo Chiara Moretti creaba esculturas de materiales reciclados, transformando basura en belleza, sobre cómo Marco Sant'Angelo pintaba retratos de personas al margen de la sociedad, dándoles dignidad y visibilidad. Alessio escuchaba con una intensidad que hacía que el corazón de Valentina latiera más rápido. Nunca interrumpía, nunca corregía. Simplemente escuchaba, sus ojos grises enfocados en ella, como si cada palabra que decía fuera lo más importante del mundo. Y en algún lugar entre las conversaciones sobre arte y las noches silenciosas, algo entre ellos cambió. No hubo un momento único, no hubo una confesión dramática, era más sutil, más orgánico. La forma en que su mano rozaba su brazo cuando le pasaba el café, la forma en que sus ojos automáticamente lo buscaban cuando entraba a la habitación, la forma en que el silencio entre ellos dejó de ser incómodo y se volvió confortable, íntimo, pero ninguno de los dos lo mencionaba, como si decirlo en voz alta pudiera estropear algo frágil y precioso. Hoy, sin embargo, hoy era diferente. Hoy Valentina dejaba la burbuja protectora del apartamento por primera vez en 2 semanas. Hoy se enfrentaba al mundo como alguien nuevo, no como una víctima, no como alguien definido por su trauma, como Valentina Rossi, especialista en arte, una mujer con un futuro. Giulia revisó su reloj. El auto está esperando abajo. ¿Lista? Valentina tomó una respiración profunda mirando su reflejo por última vez. Lista. Cuando bajaron al lobby, Valentina notó que el personal del hotel, las personas que la vieron la primera noche, empapada, aterrada, apenas capaz de mantenerse en pie, la miraban con algo que parecía respeto. Chiara, detrás del mostrador, sonrió cálidamente. El hombre en el bar, el mismo que había asentido a Alessio esa noche, levantó su café en un brindis silencioso. Vieron la transformación y la apreciaron. En la entrada esperaba un Mercedes negro con un conductor en traje, pero junto a él había alguien más, Alessio, en un traje gris oscuro, cabello peinado hacia atrás, ojos ocultos detrás de lentes de sol oscuros. Valentina se detuvo, su corazón dio un vuelco. «Alessio, ¿qué estás? ¿Pensaste que te dejaría ir a Florencia sin mí?» Se quitó los lentes.
Sus ojos grises estudiaron su rostro con una intensidad que hizo que su respiración se atorara en la garganta. «Es tu gran día, Valentina. Quiero estar presente». Julia sonrió ampliamente, subiéndose al asiento delantero del pasajero. «Vi esto venir», murmuró entre dientes. Alessio abrió la puerta trasera para Valentina, su mano tocando ligeramente su codo mientras la ayudaba a subir. El gesto era tan caballeroso, tan lleno de respeto, que Valentina sintió lágrimas picando detrás de sus párpados. Gregor nunca le abrió una puerta, nunca la tocó suavemente. Cada gesto suyo era posesión, control, dominación. Alessio la trataba como algo precioso, como alguien digno de protección, respeto, cuidado. El viaje a Florencia duró 3 horas. Durante la primera media hora, Julia habló sin parar sobre el evento, la logística, las personas que Valentina conocería, pero luego se quedó dormida, su cabeza recostada contra la ventana, dejando a Valentina y Alessio solos en el asiento trasero. Por un largo momento se sentaron en silencio, mirando los paisajes toscanos pasar por la ventana, campos de girasoles, viñedos extendiéndose hasta el horizonte, pueblos pintorescos en las colinas como algo de una pintura renacentista. «¿Estás nerviosa?», preguntó Alessio finalmente, su voz tranquila. «Aterrada», admitió Valentina, pero en el buen sentido, como si ese terror significara que es real, que esto realmente está pasando, y serás increíble. «¿Cómo lo sabes?». Alessio se volvió hacia ella, su intensa mirada atrapó la de ella. «Porque te vi pasar de ser una mujer que apenas podía mantenerse en pie a una mujer que puede hablar de arte con pasión que hace que sus ojos brillen. Te vi reconstruirte pieza por pieza, y si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa». Las palabras golpearon a Valentina con la fuerza de un toque físico. Durante 3 años, Gregor le dijo que era inútil, estúpida, que solo valía lo que podía darle. Lentamente creyó esas mentiras hasta que se convirtieron en su verdad. Pero Alessio veía algo diferente. Veía fuerza, potencial, valor. «Gracias», susurró. Su voz se quebró. «Por todo. Por salvarme. Por creer en mí. Por... No me agradezcas todavía». Alessio sonrió, una sonrisa rara y verdadera que iluminó su rostro generalmente serio. «Espera hasta que veas lo que preparé». «¿Qué preparaste?». Pero solo negó con la cabeza. Su sonrisa se volvió misteriosa. «Lo verás». El Hotel Montefiore era una obra maestra, un edificio de 5 pisos de piedra arenisca en el corazón mismo de Florencia, a solo unas cuadras del Ponte Vecchio. El interior era una mezcla de elegancia italiana clásica y diseño moderno, pisos de mármol, techos altos con frescos, muebles modernos en colores profundos y ricos, pero el lobby había sido transformado para la noche. Las paredes blancas estaban cubiertas de pinturas, los 7 artistas que Valentina había estudiado durante las últimas 2 semanas. Cada pintura tenía su propia iluminación, su propio espacio, su propia presencia, y era impresionante. Julia inmediatamente pasó a modo trabajo, revisando cada detalle, dando instrucciones al personal, asegurándose de que todo fuera perfecto. Alessio se quedó con Valentina, parado en la parte trasera, permitiéndole absorber la vista. «Es hermoso», susurró Valentina, sus ojos moviéndose de pintura en pintura. «Julia hizo un trabajo increíble. Julia es buena en lo que hace». Pero Alessio vaciló, como considerando cuánto decir. No solo ella curó este evento. Valentina se volvió hacia él sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Ven, tengo que mostrarte algo». La guió a través del lobby hacia una pequeña habitación privada en la parte trasera, una oficina, a juzgar por el escritorio y los estantes con libros. En la pared colgaba algo cubierto con una tela blanca. Alessio se acercó a la tela y lentamente la quitó. Valentina se quedó congelada. Era un retrato, su retrato. Pero no era una fotografía ordinaria, era una pintura, óleo sobre lienzo, hecha por alguien con talento extraordinario. El artista la había capturado en un momento del que ni siquiera era consciente. Sentada junto a la ventana del apartamento, la luz de la mañana iluminando su perfil, un libro de arte abierto en su regazo, la expresión en su rostro, siendo una mezcla de concentración y paz. Como la voz de Valentina falló. ¿Quién pintó esto? Francesco Bellini, uno de los artistas que estará presentándose esta noche. Me pidió si podía darte esto como regalo, su forma de agradecerte por estudiar su trabajo con tanta pasión. Valentina se acercó más a la pintura, sus dedos temblaban cuando extendió la mano, pero no tocó el lienzo.
la forma en que el artista capturó la luz, la forma en que pintó su cabello, cada matiz, cada línea, era algo más que técnica. Era verla de una manera que nunca se había visto a sí misma, como hermosa, como pacífica, como alguien digno de ser capturado en lienzo. «No puedo aceptar esto», susurró. Es demasiado. No puedes rechazar un regalo de un artista». Alessio se acercó detrás de ella, su presencia cálida a su espalda. «Y yo también se lo pedí. Quería que tuvieras algo que te recordara quién te has convertido, no quién eras con Gregor, sino quién eres ahora, fuerte, hermosa, libre». Valentina se volvió hacia él, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «Alessio». Pero antes de que pudiera terminar, Giulia entró a la habitación, su rostro enrojecido de emoción. «Los invitados están empezando a llegar. Valentina, te necesito ahí». Valentina se secó las lágrimas, tratando de recomponerse. Alessio le ofreció su pañuelo, elegante, blanco, con sus iniciales bordadas en la esquina. Ella lo tomó. Sus dedos se rozaron por un momento, una conexión eléctrica que hizo que el corazón de Valentina saltara un latido. «Ve», dijo en voz baja, «muéstrales quién eres». Y fue. Las siguientes 3 horas pasaron en un borrón. Los invitados llegaban, coleccionistas en trajes caros, artistas con atuendos más eclécticos, periodistas con libretas y cámaras. Giulia presentaba a Valentina como nuestra especialista en arte contemporáneo. Y Valentina, para su propia sorpresa, no vaciló. Hablaba de arte con certeza que no sabía que poseía. Discutía sobre el uso del color de Bellini, sobre la simplicidad radical de las esculturas de Moretti, sobre la honestidad brutal de los retratos de Sant'Angelo. Respondía a preguntas, se involucraba en debates, reía con los chistes de los artistas, llamaba cada minuto. En un momento estuvo parada frente a una de las pinturas de Bellini, una explosión abstracta de rojos y dorados, hablando con un coleccionista mayor sobre la técnica de capas, cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. «Disculpe un momento», dijo con una sonrisa al coleccionista volteándose. Alessio estaba parado a unos metros, una copa de vino en la mano, observándola. Cuando sus ojos se encontraron, levantó la copa en un brindis silencioso, un gesto de reconocimiento, orgullo, algo más profundo que no podía nombrar completamente. Valentina devolvió la sonrisa, un sentimiento de calidez extendiéndose por su pecho. En ese momento, rodeada de arte y personas que la apreciaban, con Alessio Lombardi observándola desde el fondo del salón, Valentina sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió en casa, no en un lugar físico, sino en su propia piel, en su propia vida. La noche terminó alrededor de las 11. Los últimos invitados se iban, los artistas empacaban sus cosas, Giulia manejaba la logística final. Valentina estaba en el balcón del hotel, mirando a Florencia de noche, el Duomo iluminado en la distancia, el río Arno brillando como una cinta oscura cortando la ciudad. Fue increíble. Se volvió. Alessio estaba en la puerta del balcón, su saco quitado, corbata aflojada, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Se veía cansado pero satisfecho. Lo fue, coincidió Valentina. Giulia es un genio, y los artistas eran tan talentosos. No estaba hablando del evento. Alessio se acercó parándose junto a ella en la baranda. Estaba hablando de ti. Fuiste increíble, Valentina. La forma en que hablabas de arte, la forma en que te involucraste con los invitados, fue algo especial. Valentina sintió un rubor en sus mejillas. No hice nada especial, solo hablé de algo que amo. Y eso es precisamente lo especial. Pasión, autenticidad. Giulia me dijo que 3 coleccionistas preguntaron por ti, si podían contratarte como consultora. ¿En serio? Valentina se volvió hacia él, shock en su rostro. Yo no sabía, porque estabas demasiado ocupada haciendo lo que amas para notar cuánto lo apreciaba la gente. Alessio sonrió, una sonrisa rara y cálida que lo hacía ver más joven, menos cargado. Tendrás ofertas de trabajo, Valentina, buenas ofertas, y tendrás que decidir qué quieres hacer con tu futuro. Futuro, una palabra que había sido tan abstracta, inalcanzable durante tanto tiempo, de repente se volvió real. Valentina tenía un futuro, opciones, elecciones. Pero primero, Alessio vaciló. Algo en su rostro cambió. La guardia bajó, permitiéndole ver algo raro y precioso. Vulnerabilidad. Primero debo decirte algo. El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido. ¿Qué? Alessio se volvió hacia ella, sus ojos grises capturando su mirada y no soltándola. Cuando te vi esa primera noche, empapada, aterrada,
casi desmayándote. Pensé que simplemente estaba ayudando a alguien en necesidad. Pensé que lo hacía por mi madre, por la promesa que me hice. Se detuvo, su mandíbula tensa. Pero durante estas últimas 2 semanas me di cuenta de que era más que eso. Cada noche, cuando venía a verte, cuando te escuchaba hablar de arte, cuando te veía reconstruirte pieza por pieza, me di cuenta de que te estaba ayudando no solo por mi madre. Te estaba ayudando porque... ¿Por qué? La voz de Valentina era apenas un susurro. Porque no quiero que te vayas. Las palabras salieron rápido, como si las hubiera guardado demasiado tiempo. Sé que es una locura. Sé que apenas eres libre, que necesitas tiempo para encontrarte, para sanar. Sé que soy alguien con un pasado que probablemente no quieres conocer, con una vida que es complicada y a menudo peligrosa. Pero, repitió Valentina. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo escuchaba. Pero me enamoré de ti. Lo dijo simplemente, sin adornos, sin palabras poéticas. Solo la verdad, desnuda y cruda. Me enamoré de la forma en que miras el arte, de la forma en que tus ojos brillan cuando hablas de algo que te apasiona, de la forma en que te reconstruiste de la nada, de tu fuerza, tu coraje, tu bondad, a pesar de todo lo que pasaste. Valentina se quedó congelada, sus palabras inundándola como una ola. Alessio Lombardi, el hombre que salvó su vida, que le dio refugio, que creyó en ella cuando no creía en sí misma, acababa de decir que se enamoró de ella. No tienes que decir nada, continuó Alessio, su voz áspera. No espero que correspondas, solo quería que lo supieras. Quería ser honesto contigo, como tú siempre has sido honesta conmigo. Por un largo momento Valentina no pudo hablar. Las emociones eran demasiado grandes, demasiado abrumadoras. 3 años con Gregor le enseñaron que amor significaba dolor, control, pérdida de sí misma. Pero esto, lo que Alessio ofrecía, no era lo mismo. Era apoyo sin posesión, fe sin control. Apego que no exigía que cambiara, sino que celebraba en quién se había convertido. Alessio, comenzó, su voz temblaba. No sé cómo amar, no de la manera correcta. Gregor me enseñó que el amor es algo oscuro, algo que lastima. Lo sé, y no te estoy pidiendo amor. Todavía no. Se acercó más. Su mano se extendió y tocó suavemente su mejilla. El mismo gesto tierno que hizo hace una semana, pero esta vez lleno de algo más profundo. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad de mostrarte cómo se ve el amor verdadero. Una oportunidad de conocerte, no como alguien que salvé, sino como la mujer que admiro. Una oportunidad de construir algo juntos, lentamente, a tu ritmo, sin prisa, sin presión. Valentina miró a esos ojos grises, ojos que habían visto demasiado, que cargaban secretos y cicatrices, pero también bondad, lealtad, algo puro a pesar de la oscuridad de su vida, y se dio cuenta de que ya sabía la respuesta. Lo supo desde el momento en que la atrapó esa primera noche, lo supo de cada noche que pasó con ella, escuchándola, lo supo por la forma en que la miraba, no como algo a poseer, sino como alguien a valorar. Está bien, susurró, dame esa oportunidad. Algo en el rostro de Alessio se rompió, alivio, alegría, algo crudo y hermoso. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder, para decir no, pero no retrocedió. Cuando sus labios encontraron los de ella en un beso, fue gentil, interrogante, lleno de respeto, no exigente, no forzado, solo puro, y Valentina sintió algo rompiéndose en su pecho, el último pedazo de miedo, el último eco de la voz de Gregor diciéndole que no era digna de amor, porque lo era digna de amor, digna de respeto, digna de alguien que la tratara como igual, no como propiedad. Cuando se separaron, Valentina puso su cabeza en el hombro de Alessio, sus brazos envolviéndola, sosteniéndola cerca pero no demasiado fuerte. Se quedaron así en silencio, mirando a Florencia extendida abajo, la ciudad del arte, la belleza, la historia, la ciudad donde Valentina Rossi comenzó un nuevo capítulo de su vida. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora, respondió Alessio, su voz cálida contra su cabello. Ahora construimos algo juntos, lentamente, a tu ritmo. Julia necesita una consultora permanente de arte para todos mis hoteles. El trabajo es tuyo si lo quieres. ¿En serio? En serio. Viajarás entre mis hoteles, Milán, Florencia, Roma, Venecia, curando colecciones, trabajando con artistas, ayudando a crear algo hermoso. Hizo una pausa y sintió su sonrisa contra su cabello. Y cuando no estés trabajando, tal vez pasemos tiempo juntos,
cenas, paseos, conversaciones sobre arte y vida, conociéndonos no como rescatador y rescatada, sino como dos personas que quieren ver a dónde puede llevar esto. Era perfecto. No era un cuento de hadas instantáneo. No eran promesas vacías de felices para siempre. Era una oferta real y honesta de algo auténtico. Sí, dijo Valentina, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí a todo. 3 meses después, Valentina Rossi estaba en una galería de arte en Venecia, dirigiendo un tour privado para un grupo de coleccionistas. Hablaba con certeza que se había vuelto segunda naturaleza, su pasión por el arte brillando en cada palabra. Después del tour, salió al gran canal donde Alessio la esperaba en una góndola privada. Sonrió cuando la vio, esa sonrisa rara y cálida que ahora estaba reservada solo para ella. ¿Cómo te fue? Perfecto. Se subió a la góndola, sentándose junto a él, su brazo automáticamente rodeando sus hombros. Vendimos 3 pinturas y recibí una invitación para curar otro evento el próximo mes. Sabía que así sería. Besó su sien, un gesto tan natural, tan fácil, como si lo hubieran estado haciendo durante años, y tal vez, en cierto sentido, lo habían hecho. Cada día durante los últimos 3 meses había sido construir algo, no rápido, no dramáticamente, sino constantemente. Cenas donde hablaban hasta medianoche, paseos por la ciudad donde descubrían galerías ocultas y pequeñas obras de arte olvidadas. Noches tranquilas en su apartamento, no su habitación temporal de hotel, sino su espacio privado, donde leían juntos, ella sumergida en libros de arte, él en documentos de negocios, coexistiendo en silencio de una manera que era íntima sin necesidad de palabras. Gregor no regresó. Según Marco, se había mudado a Polonia, donde ahora trabajaba para la empresa de su padre bajo estrecha supervisión. Las autoridades fiscales italianas recibieron un tip anónimo sobre su fraude. No todas las pruebas, solo lo suficiente para asustarlo. Ahora era un hombre quebrado, cuidadoso de nunca cruzar ninguna línea de nuevo. Y Valentina era libre, verdadera, completamente libre. La góndola se deslizaba lentamente por el canal, el sol poniente pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Venecia era hermosa, siempre lo había sido, pero hoy parecía más brillante, más viva. ¿En qué piensas?, preguntó Alessio, sus dedos suavemente trazando patrones en su brazo. Valentina se volvió hacia él, su mano se extendió para tocar su rostro. Los tatuajes en su cuello que ya no parecían amenazantes, sino simplemente como parte de quien era. Pienso en lo afortunada que soy. Pienso que si no hubiera escapado esa noche, si no hubiera llegado a tu hotel, si no me hubieras atrapado, pero lo hiciste, y te atrapé. Sus ojos grises se suavizaron, y ahora estamos aquí, juntos, repitió. La palabra sabía a promesa. Cuando la góndola pasó bajo un puente, Alessio se inclinó y la besó. No el primer beso lleno de incertidumbre, sino un beso construido sobre 3 meses de confianza, respeto, un sentimiento creciente que ambos sabían se había convertido en algo más profundo. Amor, amor verdadero, del tipo que no lastima, del tipo que sana. Y cuando se separaron, Valentina supo con absoluta certeza que sin importar lo que trajera el futuro, ya fueran desafíos del pasado oscuro de Alessio o las sombras de su propio trauma, juntos lo enfrentarían, porque ya no era la mujer aterrada, huyendo bajo la lluvia con un vestido blanco. Era Valentina Rossi, consultora de arte, amante, sobreviviente, era libre, y finalmente, verdaderamente, estaba en casa. No en un lugar, sino en los brazos de alguien que vio sus cicatrices y la amó a pesar de todo. O tal vez precisamente porque sus cicatrices la hicieron quien era. Fuerte, hermosa, inquebrantable. Y mientras el sol se ponía sobre Venecia, arrojando el mundo en un resplandor dorado, Valentina Rossi y Alessio Lombardi navegaban hacia el futuro que estaban construyendo juntos. Un momento, un día, un hermoso e invaluable paso a la vez. Fin.